Bueno, decíamos que gracias a Nicolás y al equipo de trabajo de Acceso Sin Límites y al público que nos está siguiendo a través de este canal 58. Desde ayer en las redes sociales circula el tema que vamos a tratar en el día de hoy, y es que el desarrollo de un país tiene que ser uno de los ejes principales, porque en final de cuentas el país, cada día que le pasa, cada hora que transcurre en el reloj, debe ser para el desarrollo del mismo. Cuando decimos que el interés general, y cuando decimos general también podemos decir público o nacional, debe estar siempre por encima del interés particular o de personas en particular. Esto es sencillamente que lo que conviene a la mayoría es lo que se debe hacer, aunque afecte a unos pocos. Muchas veces este principio es cambiado y se pone de la siguiente manera: beneficiando a unos pocos para perjudicar a la inmensa mayoría. El primero que debe ser guardián de esto es el Estado, porque en final de cuentas lo que debe representarnos a cada uno como ciudadanos es el Estado. Y esto se da en todos los órdenes de la República Dominicana y de cualquier estado del mundo. Lo general, lo nacional primero y luego lo particular. Por ejemplo, se establece por ahí que el primer dueño de los terrenos de la tierra es el Estado. Que nosotros, cuando tenemos un título de propiedad, somos una especie de administradores temporales de ese terreno, y en final el Estado puede adjudicárselo bajo las proporciones que manda la ley. Por ejemplo, si hay un terreno X y el Estado bajo una planificación ha establecido que por ese terreno debe pasar una vía de comunicación que va a beneficiar a la población, entonces el Estado debe establecer una compra bajo una tasación a los propietarios de estos y ofrecer un justo precio. En el caso que el justo precio no se lleve a cabo, el Estado puede declararlo de utilidad pública, como ocurrió hace muchos años, a final de los años 70, 78, 82, cuando el presidente Antonio Guzmán Fernández como Estado y como jefe del Estado quería los terrenos donde se construyó hoy lo que es las oficinas públicas de Santiago, el famoso Guacalito. Las familias no querían vender aún con la tasación del Estado, y en un día cualquiera el gobierno entró la fuerza pública y adjudicó los terrenos y depositó el dinero que tenía el Estado en un banco a la cuenta de esa persona, porque había un interés nacional de hacer ahí el edificio de oficinas públicas. Esto también se aplica a cuando se va a hacer una carretera. Pero en este orden que quiero entrar en lo que es el interés general. Cuando se hizo la autopista Duarte, Santo Domingo-Santiago, que se amplió a 4 carriles como la tenemos hoy, porque anterior a esta existía la de 2 carriles que fue construida por el gobierno del presidente Rafael Leónidas Trujillo. Y porque, si ustedes, para hacer un poquito de historia, la que existía antes de esa era la que cruzaba por todos los pueblos, incluyendo a Moca. Esa calle Duarte, como le llamamos hoy, era la autopista Duarte, era la autopista que comunicaba a Puerto Plata y a Santiago. Pero luego, cuando se hizo la de 2 carriles en el gobierno de Trujillo, se hizo por donde está hoy en día la de 4 carriles. Se sacó de Moca y Moca abrió una brecha por la autopista Ramón Cáceres para accesar a la autopista Duarte con más facilidad que lo que tenía anteriormente. ¿Qué sucede cuando se amplió a 4 carriles? Se dispuso, se escribió, el Estado lo estableció, que a tantos metros del lindero de la autopista no se podía construir nada. Tenía 2 objetivos:
esta formalización de ley del Estado Dominicano, y era prever accidentes. Ustedes saben que es una autopista de alto flujo de vehículos, de muchos vehículos, y que podía, si se construía muy a la orilla, cualquier accidente puede ser catastrófico. Entonces se dejó un espacio libre de manera tal, y la segunda opción de visión de futuro es que si hace muchos años 2 carriles eran suficientes para la cantidad de vehículos, puede llegar en un momento determinado que los 4 carriles no sean suficientes para la cantidad de vehículos que pueden existir en un determinado tiempo posible, como ocurrió en el pasado. Y para eso se dejó ese espacio bajo ley, bajo norma del Estado. Eso se violentó. El interés particular se llevó de paso todo esto. Encontramos en la autopista Duarte, en la misma acera, como si fuese una calle de centro de ciudad, que a un metro y medio separa la casa del Contén. Así está en la autopista Duarte. Si viene un problema de un accidente grave, las consecuencias son mayores si no entra el interés particular, porque la autoridad de todos los gobiernos que han habido, desde que se abrió esa autopista, se han hecho de la vista gorda. No les ha importado esto y ha creado un problema de fondo grandísimo. Si luego tuviésemos que ampliarla en vez de 4 carriles a 6 carriles o a 8 carriles, ya tendríamos un problema. Primero, hay que adquirir los terrenos, a comprarle a esa persona los terrenos con el precio, y a veces hay que salir de ese espacio. Como ocurrió en La Vega, cuando se hizo a 4 carriles, la carretera Duarte, esa autopista Duarte, que pasaba por La Vega, Bonao y Villa Altagracia, se sacó porque salía más económico, aunque, entre comillas y ojo, recuerdan ustedes que eso fue una segunda opción en el proceso constructivo, porque en la primera opción, lo que es hoy la avenida Pedro A. Rivera, era la autopista que iba así mismo, como está, en 4 carriles, pero era por dentro de La Vega, por donde está la autopista, la avenida Pedro A. Rivera. ¿Por qué se estaba haciendo así y no como se hizo en la actualidad, como se hizo después? Habían intereses particulares que no querían, que tenían influencia de gobierno y del Estado, y no querían que se sacara la autopista Duarte del centro de La Vega, porque habían unos negocios de personas poderosas que iban a caer en una especie de frialdad. Y el interés particular, en un principio, se quiso poner por encima del interés general. Después, hubo entonces una acción y se sacó, ustedes ven que La Vega, Bonao, Villa Altagracia quedan fuera de ahí. Pero el problema no termina ahí. El problema continúa. Y le decía, si hay que ampliarla a 6 carriles o a 8 carriles, tenemos un problema mayor. Porque el adquirir esos terrenos y desbaratar una serie de construcciones industriales también, sale más costoso que por otro lugar, para hacer una carretera mucho más amplia. Es más, se está hablando en la actualidad de una vía férrea que puede conectar a Santiago con Santo Domingo, que sería una vía férrea que entraría carga y pasajeros. Eso no es, aquí es muy nuevo, pero en países desarrollados, en muchos países eso es normal, porque eso ayuda a que las carreteras duren más. Eso ayuda el transporte sea más eficiente, más rápido, más cómodo, más seguro. Pero cuando eso se plantee a nivel de estudio, hay que comenzar a hablar con muchos grupos sindicales de transporte, tanto de carga como de pasajeros, porque sienten que su bonanza no va a ser la misma. Y ahorita cuando vienen a ver el gobierno o los gobiernos o el gobierno de turno que le toca enfrentar esto,
quizás pensando en el desarrollo del país, pero tiene que sentarse en la mesa con los grupos sindicales de transporte de carga, porque hay unos padres de familia que viven de eso, y como aquí el Estado muchas veces piensa primero en esos padres de familia y no en el principio de lo general hacia lo particular. Y esto, si se fuese a hacer esto, una vía férrea en un lateral de la autopista, saldría mucho más costosa. ¿Por qué? Porque si en aquel momento se hubiese tomado en cuenta y cumplido la disposición de no construir a los laterales a la cantidad de metros establecida por ley, hoy no fuese un problema. Y eso ocurre comúnmente donde vemos también muchos conflictos de personas en viviendas, porque vienen, tiran una verja, la verja la tiran quizá en el lindero, que es, pero vienen y le ponen una ventana, crean una... Entonces entran en la privacidad del otro patio. La gente tiene muchas manías, a veces por terreno que no se lo van a llevar para ningún lado. Yo recuerdo de gentes que tenían una cantidad de terreno, de tierra agrícola, y en un momento determinado el espacio le creció. Tienen más en su disponibilidad que la del título. Y es una costumbre que era con malla, y la malla la chapeaban del lado de ellos, y la malla avanzaba, se ponía ancha del otro lado. Entonces eso cada cierto tiempo iba corriendo metros o pies, y al final usted dice, bueno, pero 1 metro de malla, ¿qué importa? No, si usted tiene muchos kilómetros de largo, entonces tiene ese inconveniente de que le están tomando un terreno que no es, que es suyo, otro lo está tomando. Es decir, que nunca podemos permitir que el interés particular esté por encima del interés general. La sociedad, el Estado, los grupos deben siempre primar en esto a fin de que sea un beneficio. El sistema de tránsito en el país, ustedes ven que a veces se crean rutas que van a beneficiar a sectores, pero aparecen de una vez los grupos sindicales diciendo que no se van a permitir. O puede en un momento determinado, para mejorar el sistema de transporte, una flotilla mejor o una empresa con condiciones mejores, y eso trae una serie de inconvenientes que son lo que al final llevan, y muchas veces las propias autoridades, tanto locales como nacionales, le dan el beneficio a aquel interés particular. A veces podemos preguntar, ¿quién es que nos va a defender? El Estado, lo que está escrito, y el Estado tiene las normas para seguir de paso todo esto. Esperamos que esto puede aplicarse, este mensaje que estoy dando hoy, puede aplicarse desde el Estado, pero puede llevarse también en lo municipal, en la familia y en nosotros cada uno como personas. Siempre pensar en lo que conviene a la mayoría, para que en final de cuentas tengamos un concepto claro de lo que debemos hacer y de lo que debemos y cómo debemos vivir. Que no hayan conflictos de convivencia en grupos por el hecho de alguien quererse beneficiar perjudicando al resto. Vamos a establecer bajo normas y bajo la conciencia siempre de que lo general, lo público, lo nacional debe estar siempre por encima de lo particular. Muchísimas gracias, señores.